Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este día tan precioso, Señor, que nos has dado, Señor. Venimos ante ti, Señor, buscando sabiduría para ser, Señor, oh Dios, para ser Padre, gente madura, Señor, que te pueda disfrutar, Señor, y te pueda, Señor, oh Dios, y que podamos, Señor, cumplir tu propósito, el deseo de tu corazón, Señor. Danos la sabiduría, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Es una bendición grande también para todos aquellos, Señor, que han de escuchar esta palabra, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, en el verso 13. Filipenses 2, 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es quien en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su beneplácito. Es decir, Dios opera y yo obedezco. El querer es interno, donde Dios opera. El querer es interno, el hacer es externo. El querer está en nuestra voluntad, la cual indica que la operación de Dios empieza en nuestro espíritu. Ahí es donde inicia el querer. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su beneplácito. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos abra los ojos para poder entender y poder comprender estas palabras? Que el Señor nos ilumine y podamos entender verdaderamente el contenido de su palabra. En Hebreos, en el capítulo 11, de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6 de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que Cristo es el autor de la fe. También nos dice la Escritura que Cristo es el perfeccionador de la fe. Tal como lo vimos, los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, fueron solamente testigos de la fe. Pero Jesús es el autor, el originador, el inaugurador, el origen y la causa de la fe. El autor es el originador, es el inaugurador, o sea, que es tanto el origen como la causa. Puesto que Él es el autor, el originador, también es el pionero, el propulsor, por lo tanto, Él es el líder, Él es el capitán de la fe. Si juntamos todos estos títulos, tendremos una definición adecuada de Jesús como el autor de la fe. Necesitamos a Jesús como el autor de la fe porque nosotros, en nuestro hombre natural, no tenemos la capacidad de creer. Es decir, que ningún ser humano tiene la capacidad de creer
por sí mismo las Escrituras. La fe por medio de la cual somos salvos no es nuestra, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2 en el verso 8. Efesios capítulo 2 en el verso 8. 2, 8. Dice la Escritura: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que todo lo que nosotros hemos recibido es porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y dice la Escritura que nosotros somos salvos por la gracia. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es lo que da sustantividad a lo invisible. Por medio de la fe damos sustantividad a todo lo que Cristo ha realizado por nosotros. Pero esta fe no es de nosotros, es un don de Dios. Esta fe preciosa nos fue asignada por el don de Dios. Cuando ponemos los ojos en Jesús, esto es muy importante. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, Él infunde en nosotros la fe como el elemento que nos hace creer. Luego espontáneamente surge en nosotros cierta fe y así tenemos la capacidad de creer en Él. Esta fe no proviene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros como el elemento que cree, a fin de creer por nosotros. Por consiguiente, Él mismo es nuestra fe. Vivimos por fe. Él como nuestra fe, es decir, vivimos por Él como nuestra fe. Es decir, vivimos por su fe. Gálatas capítulo 2, en el verso 20. Vivimos para Él, por fe. Jesús es el autor, el originador de la fe, principalmente en su vida y en su camino terrenal. El Señor Jesús dio origen, es decir, cuando Cristo vino a la tierra, Él dio origen a esta fe, cuando vino a la tierra. Porque Cristo llevó una vida de fe, anduvo por un camino de fe en su vida y en su camino. Él dio origen a la fe, por consiguiente, Él es el autor de la fe, con la cual nosotros hemos creído. Es la fe, es Cristo la fe. Jesús, como pionero y propulsor, abrió el camino de la fe. Si leemos otra vez los 4 evangelios, veremos que su vida abrió el camino de la fe. Al parecer, Él se encontró con muchos problemas, con muchas dificultades, pero todo eso lo quitó por medio de la fe, paso a paso. Abrió el camino de la fe. Jesús, como el pionero y propulsor, es el líder, es el capitán de la fe. Al abrir el camino de la fe y como propulsor fue el primero que anduvo en él. Por lo tanto, Él como capitán puede llevarnos en sus pisadas por el camino de la fe. Cuando ponemos los ojos en Él, quien es el originador de la fe en su vida y en su andar sobre la tierra,
Y Él es el perfeccionador de la fe en su gloria y en el trono en los cielos. Él nos imparte y nos infunde la fe a la que dio origen y perfeccionó. Jesús es también el perfeccionador de la fe. La palabra griega traducida perfeccionador también puede traducirse consumador o completador. Jesús es el consumador, el completador de la fe. Siempre ponemos los ojos en Jesús y Él culminará y completará la fe que necesitamos para correr la carrera celestial. La fe en el Señor. Efesios capítulo 4 en el verso 8. 8 de Efesios. Dice, por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. La fe es un don de Dios que nos fue dado a nosotros. La fe no de nosotros, sino la fe que viene de Dios. La razón por la cual Dios muestra su gracia en el verso 7, puesto que hemos sido salvos por su gracia, Dios puede mostrar tal gracia. La gracia es Dios infundido en nosotros. Por lo tanto, ser salvos por medio de la gracia significa ser salvos por medio de que el Dios triuno procesado se imparte en nosotros, como la fe, la sustantividad. Por fe damos sustantividad a todo lo que Cristo ha cumplido por nosotros. Es por esta capacidad de dar sustantividad a lo invisible que hemos sido salvos por gracia. La acción gratuita de la gracia de Dios nos salvó por medio de la fe. Todo viene por Dios. La fe que tenemos, esta fe con la cual creemos en Cristo, y es Cristo en nosotros como nuestra fe. Romanos capítulo 3 en el verso 22. 3:22 de Romanos. 3:22. Dice en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriores. Esto es por fe. La salvación es por la fe, pero no por mi fe, sino por la fe de Jesucristo, dice el verso 22. Dice que esta fe se refiere a la fe de Jesucristo en nosotros, la cual ha llegado a ser la fe con la cual nosotros creemos en Él, como en Él. Ahora nos damos cuenta que cuando nosotros creímos en el Señor, cuando nos hablaron del Señor, nosotros no creímos por nuestra fe, sino por la fe de Jesucristo. Por esa fe nosotros fuimos salvos. La fe que tenemos es la fe con la cual creemos en Cristo. Y es Cristo en nosotros como nuestra fe.
Esta fe se refiere a la fe de Jesucristo en nosotros, la cual ha llegado a ser la fe. Esta fe es la que nos salva. Esta fe es lo que nos lleva adelante en la carrera, con la fe con la cual creemos en Él, como en Él. Vamos a leer el verso 26 de aquí de Romanos. Dice en el verso 3:26, con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe de nosotros? Es decir, nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, porque todo proviene de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta incredulidad en nosotros? ¿Por qué no avanzamos? Porque a veces creemos, a veces dudamos. Todas las dudas están en nuestra mente. La fe es de Jesucristo. Dice que Dios ha presentado a Jesucristo, el verso 25, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Esta es la fe que salva, la fe que nos puede hacer victoriosos. Vamos a leer Gálatas en el capítulo 2, en el verso 16. Gálatas 2, 16. Gálatas capítulo 2, en el verso 16. 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Nosotros, dice, nosotros hemos creído en Cristo Jesús y somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, sino por el oír con la fe, sino el oír por la fe. Dice en el verso 20, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Mi fe duda, mi fe no camina, la fe mía, mi creencia, no funciona para la vida del creyente. Por eso el apóstol dice, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿dónde está nuestro problema? ¿Dónde está nuestro error? Pues nuestro error está en que nosotros creemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Pero esa no es la fe la que nos salvó, sino la fe de Jesucristo. En Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 22. Gálatas, capítulo 3, en el verso 22. (3:22) dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo,
fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe de Jesucristo, antes que viniese Cristo es la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley nada más Dios lo utilizó para llevarnos a la fe, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es Cristo la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos en la ley del Antiguo Testamento, ya no, sino estamos en la fe. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe que viene de Dios, que es Cristo. Nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo, la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, por la fe. Es decir, la fe utilizada como un carcelero cuando encierra al prisionero para encerrarlo y que esperara la fe a Cristo. Efesios capítulo 3 en el verso 12. Efesios 3:12. 3:12 de Efesios 3:12. Dice: en quien tenemos confianza y seguro acceso por la fe en Él. Es en Él, es por la fe en Él. Aquí podemos ver nosotros que es Cristo en nosotros el que vence todos los obstáculos. Nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. Nuestra fe no está capacitada para vencer todos los problemas, solamente la fe en Él. Nosotros tenemos confianza y seguro acceso por medio de la fe en Él. Esta es la fe victoriosa, la fe que vence. Filipenses capítulo 3 en el verso 9. Filipenses 3:9 dice: y ser hallados en Él. Dice desde el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo voy a ganar a Cristo? Pues por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que es Cristo mismo. ¿Cómo lo logro? Al poner los ojos en Él. No en mis problemas, no en lo que me sucede, no en las circunstancias, sino poner los ojos en Él. Cuando yo pongo los ojos en Él, se produce la fe para poder yo vencer los problemas y ser hallado en Él. Aquí no se trata de nuestros sentimientos ni de nuestras emociones. Nuestros sentimientos y nuestras emociones quizás nos hacen sentir que Dios no está con nosotros. Pero no debemos de ponerle atención a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, sino debemos de seguir poniendo los ojos en Él, en su fe, que es la que produce en nosotros el querer. Ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios
basada en la fe, a fin de conocerle. Por eso no le conocemos. Lo andamos buscando con nuestro hombre natural, a Dios. Queremos tocar a Dios con nuestra fe. ¿No se ha dado cuenta que no está funcionando algo en nosotros? Para conocer a Dios necesitamos la fe de Jesucristo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en los padecimientos, configurándome a su muerte. Si de alguna manera llegase a la super resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Para correr la carrera cristiana necesitamos la fe que viene de Cristo. Cristo es nuestra fe. En Él debemos poner nuestros ojos. La fe tiene un propósito y proviene del mismo. Este propósito es Jesús, quien es Dios encarnado. Cuando el hombre le escucha, le conoce, le aprecia y le considera su tesoro, Él hace que la fe sea generada en el hombre, capacitándolo para así creer en Él. De esta manera, Él llega a ser la fe que hay en el hombre, con la cual éste cree en Él. Así que esta fe llega a ser la fe de Jesucristo y también es la fe que le pertenece a Él. Dios en su plan, en su propósito, en su deseo neotestamentario, decía que el hombre creía en Jesús, quien es Dios encarnado. Si el hombre no cree en Él, comete el pecado único delante de Dios. Juan 16, 8 y 9. Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan 16, 8 y 9. Dice el 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Por qué las personas se van a condenar? ¿Por qué se van a condenar? ¿Acaso Dios no produce en ellos fe? ¿Y Él quiere que se condenen? ¿Dónde está aquí pues el asunto? Porque dice que cuando nosotros nos hablaron de Él, Él produjo en nosotros el querer y no lo produce en los demás. ¿Qué hay? Entonces, la fe tiene un propósito. La fe proviene del mismo Dios. Sin embargo, si el hombre cree en Él, llega a ser sumamente justo delante de Dios y Dios cuenta esa fe por justicia. Al mismo tiempo, es fe. Al mismo tiempo, se produce esta fe, introduce su objeto, es decir, aquel que es Dios encarnado en los que creen en Él. Él es la justicia de Dios y Dios lo ha dado como justicia a aquellos en quienes de la fe, en la cual ellos la reciben. Todo esto proviene y depende de la fe que está en Él y que está en Él. Romanos capítulo 3, en el verso 26. La fe es la fuente de la cual de la circuncisión. La fe es la fuente de la cual los de las circuncisiones, quienes ya tienen la posición de ser el pueblo de Dios, pueden ser justificados por Dios. Así que la justificación de ellos
proviene de la fe. Pero ¿qué hay de aquellos de la incircuncisión que en cuanto a su posición están lejos y no son el pueblo de Dios? La fe es el camino para que lleguen a la posición de ser un pueblo justificado por Dios. Así que la justificación de Él en ellos, por medio de la fe, son justificados. Romanos capítulo 3, en el verso 26 de Romanos. 3:26 de Romanos. Que el Señor nos abra nuestros ojos y podamos entender con claridad su palabra. 3:26 dice: con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice en el capítulo 3 de Romanos, en el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos han pecado y carecen de gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues esta la jactancia? Queda excluida, por la cual la ley, por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, puesto que en verdad Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Es decir, a los de la circuncisión no son justificados por la circuncisión, y a los de la no incircuncisión también son justificados por la fe. Es la fe la que justifica. Luego, por medio de la fe, invalidamos la ley de ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Esta es la salvación, es por la fe. Todo depende y proviene de la fe. La fe es la fuente de la cual los de la circuncisión y los de no la circuncisión fueron justificados. La fe. En Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 2, Gálatas 3:2. Gálatas capítulo 3:2. Dice el apóstol preguntándole a los Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por medio de la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra abundantemente el Espíritu, hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los de la fe, estos son los hijos de Abraham, los de la fe.
Y la escritura proviene previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por la fe. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír por fe? Satanás, en su intento por frustrar el plan de Dios y con el fin de alejar y distraer al pueblo de Dios de su plan, de su propósito, utiliza la ley dada a Moisés, la cual Dios dio como instrumento temporal de su propósito. La ley se usa mal cuando se utiliza para despertar el deseo caído del hombre de exaltarse por su éxito en ganar, en guardar la ley y así tener una justicia lograda por sus propios esfuerzos. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: fe de Jesucristo. La fe en Jesucristo denota una unión orgánica con él por el creer. Esta fe está relacionada con el aprecio que los creyentes tienen de la persona del Hijo de Dios, a quien consideran valiosa y preciosa. A los creyentes se les infunde la preciosidad de Cristo a través del Evangelio que se les predica por el aprecio que tienen por Él. Este Cristo llega a ser en ellos la fe con la cual creen y también en su capacidad de creer. Esta fe produce una unión orgánica en la cual ellos y Cristo son uno. Es una fe de vida divina mezclada con una vida humana. Al volver gradualmente a la ley, los gálatas fascinados se adherieron a Moisés por medio de quien la ley fue dada. Pero Pablo los remitió a Abraham, que era el padre de la fe. La perfección al propósito de Dios original, su propósito, fue añadida a la ley. Más tarde, la ley terminó su propósito. Después de que Cristo cumplió la ley por medio de su muerte, Dios quería que su pueblo volviera a su plan original. Para Abraham no era asunto de guardar la ley, sino de creer a Dios. Este debe ser el caso de todos los creyentes. Noé, neotestamentarios. Las obras de la ley producen discípulos de Moisés. Juan, Evangelio 9:28. La ley produce hijos, seguidores de Moisés, que tienen una relación, que no tienen ninguna relación y no tiene nada que ver con la vida divina. La fe en Cristo hace de los creyentes neotestamentarios hijos de Dios. Hijos, la fe, la cual es una relación exclusivamente de vida. Nosotros los creyentes neotestamentarios por nacimiento éramos hijos de Adán. Estábamos caídos en Adán a causa de las transgresiones. Estábamos bajo la ley de Moisés, pero hemos nacido de nuevo como hijos de Abraham. Hemos sido librados de la ley de Moisés por la fe en Cristo. El mismo espíritu que se expresa en las palabras citadas más adelante en este versículo, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 13-16, vamos a ver 2 de Corintios 4, 13 al 16. 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 13 al 16. De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Este pasaje es muy interesante y nos va a concluir aquí y nos va a hablar de nuestra fe. Aquí está diciendo
y teniendo el mismo espíritu de fe. Si usted nota aquí, espíritu no está escrito con E mayúscula, sino con E minúscula. Aquí está hablando de nuestro espíritu. Aquí nos va a decir cómo nosotros podemos entender qué pasó con nuestra fe, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará aprobados juntamente con nosotros. Nuestra fe, no la de Jesucristo, la de nosotros, nuestra fe. Nuestra fe no debe separarse de la fe de Dios. Nuestra fe está en nuestro espíritu y ahí se mezcla con el espíritu de la fe de Jesucristo. Esto es lo que dice 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué sucede cuando nuestra fe se separa de la fe de Jesucristo? Es peligroso. Nuestra fe separada de la fe de Jesucristo es un peligro que nos lleva a dudar, nos lleva a adorar otras cosas que no es Dios, y aún como creyentes nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer, porque nosotros pensamos que para ser justificados delante de Dios necesitamos obras, trabajo, mucho trabajo, muchas obras. Cuando nosotros quitamos nuestra fe de la fe de Jesucristo, peligramos. Y allí es donde nosotros fracasamos. La verdadera vida del creyente está basada en la fe de Jesucristo, nuestra fe unida con la fe de Jesucristo en nuestro espíritu. Eso es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo deseo, la misma voluntad, las mismas intenciones. Es decir, hacernos uno. Somos uno con Dios cuando lo recibimos, pero muy fácil nos separamos y hacemos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando el hombre camina así, entonces pierde la fe de Jesucristo y se mueve de acuerdo a sus capacidades, y así es como el hombre fracasa en todo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará aprobados juntamente con vosotros. Porque todo es por vuestro bien, para que abundáis, para que abundando la gracia por medio de la mayoría, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. El hombre exterior se compone del cuerpo como su órgano físico y del alma como su vida y su persona. El hombre interior consta del espíritu regenerado como su vida y persona, y del alma renovada como su órgano. Se debe negar a la vida del alma. Todo esto nos trae un perfecto conocimiento que viene de Dios. No estamos inventando nada. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra alma debemos negarla. Debemos negar la vida del alma, es decir, mi alma, donde están mis emociones, mis sentimientos. Todo eso no va a desaparecer, todo eso va a volver a funcionar, pero funcionan bien cuando yo estoy en el espíritu y todo lo niego. Cuando yo niego la vida del alma, mi alma, perder la vida del alma es perder todo, los deseos del alma, los deseos de la carne. Es decir, el Señor quiere que todo mi ser sea uno en vida con Él.
Esta es la verdadera vida del creyente. Dice, no exclusivamente el Espíritu Santo, ni solamente una inclinación humana. El Espíritu Santo que mora en nosotros penetra y caracteriza a todo el hombre renovado, espíritu de fe. No exclusivamente el Espíritu Santo, ni tampoco, por otro lado, una facultad o una inclinación humana, sino una mezcla de los dos. El espíritu de fe es el Espíritu Santo mezclado con nuestro espíritu humano. Nosotros debemos ejercitar tal espíritu para creer y hablar como lo hizo el salmista. Lo que hemos nosotros, o lo que hemos llamado espiritualmente, a veces nos equivocamos, porque no es espiritual, son emociones, son sentimientos. Entonces, podemos encontrar nosotros que esta fe que nosotros tenemos produce la fe en nuestro espíritu, porque ahí está el Señor. Cuando nuestra fe se centra en nuestro espíritu, se mezcla con la fe del Señor y produce el creer, el aceptar la voluntad de Dios. Cuando a una persona se le habla de la palabra de Dios y la persona no quiere y no oye la palabra de Dios, no se produce la fe. Ahí es el momento cuando la persona no quiere. Dios respeta a las personas y no los obliga. La persona tiene que poner atención a lo que se le está hablando para que se produzca la fe. De la misma manera, para nosotros los que hemos nacido de nuevo y tenemos el deseo de tener un crecimiento, solamente el crecimiento viene por medio de la fe. Así es como nosotros podemos crecer, poniendo atención a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios produzca en nosotros el querer, el hacer. El espíritu humano es el hombre interior y se vale de todos estos órganos, es decir, de la mente, la parte emotiva, la voluntad. Todas estas partes de nosotros tienen que ser renovadas para que el espíritu humano pueda usarlas para la obra de Dios y así vivir una vida espiritual. No es un asunto sencillo. Para esto necesitamos pagar un precio muy alto. Un precio en el cual, si nosotros queremos llegar a la meta, es muy fácil decirlo y a veces hasta exhortar, y se cree que nada más por dejar de hacer algunas cosas ya estás corriendo la carrera. La carrera no se puede correr si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de nuestro verdadero ser. Para poder tocar a Dios necesitamos tocarlo en nuestro espíritu, y para creerle a Dios necesitamos echar mano de la fe de Jesucristo, porque nuestra fe está en nuestro espíritu. Y allí es como funciona nuestra fe en Jesucristo, sabiendo, dice, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cómo puedo yo tener una fe a nivel de la fe de Jesucristo? Solamente, dice, teniendo el espíritu de fe. Esto se puede obtener a través de nuestro espíritu. En nuestro espíritu humano, que fue regenerado, nuestro espíritu humano es el hombre nuevo, donde está el Espíritu de Dios. Por eso dice el apóstol que nosotros debemos ser espirituales y no carnales. Espirituales es una persona que siempre vive por su espíritu. Dios quiere que nosotros hablemos de Él, pero con lo que Él nos habla en el espíritu, no con lo que yo creo y pienso. Le damos muchas gracias, Señor. Que sea una bendición, Señor, para tener un crecimiento, Señor, genuino, verdadero. Que no nos engañemos, que por conocer las Escrituras o por tener muchos
versículos memorizados, sea el crecimiento. Este no es el crecimiento en vida. El crecimiento en vida se va a dar cuando yo empiece a negar la vida del alma y empiece a tocar a Dios en mi espíritu. Ahí es donde se encuentra la realidad. Aunque mi vida yo la vea fracasada y yo tenga sentimientos de fracaso, yo sé que en mí está el poderoso que me puede sacar adelante. No, mi carrera no se basa en sentimientos y en emociones, sino en la fe de Jesucristo. Amén.